Estamos atentos a la voz de su Espíritu y vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Este tema que hemos comenzado hace aproximadamente 5 o 6 miércoles atrás, las 7 dispensaciones, las 7 etapas, 7 eras de la historia de la humanidad, como Dios las ha marcado y las ha separado, las ha diferenciado. Hemos estudiado cómo el hombre ha pasado por esas diferentes dispensaciones, en su mayoría fallándole a Dios, salvo uno que demostró que aún con nuestras debilidades y nuestras limitaciones podíamos cumplirle al Señor, que fue Abraham, el padre de la fe. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la del gobierno humano, la de la promesa, la de la ley. Y tenemos esta noche la de la gracia. Y vamos buscando en la palabra del Señor, en Juan capítulo 1, el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 17. Este capítulo es un capítulo que demuestra por excelencia la deidad de Jesús. Para algunos que no creen que Jesucristo es Dios, algunos que reconocen que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, es el Salvador, pero que no es Dios. En Él habita toda la deidad, dijo el apóstol Pablo, la plenitud de la deidad. Y en Juan capítulo 1, versículo 17, y podemos leer también luego el 18, dice así la palabra del Señor: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Volvemos a leer este versículo: porque la ley fue dada por medio de Moisés. Dios fue el que entregó la ley, pero Moisés fue el intermediario, por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Moisés fue el intermediario para que el pueblo recibiera la ley en el monte Sinaí, pero Jesucristo, dice en la carta a los Hebreos, es el autor y consumador de la fe. Él no solo fue intermediario, Jesucristo fue el autor de la gracia. Amén. Él fue autor. La ley nos llega por Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Gracia, ¿qué significa gracia? Significa un don no merecido, un regalo no merecido. Y el versículo 18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, no lo ha visto nunca, el Hijo único. Y quiero remarcar cómo lo expresa esta versión, la nueva versión internacional. A ver si alguien lo tiene ahí en la versión 60, léalo y vamos a hacer el contrapunto. En la Reina Valera 60, el versículo 18. ¿Quién lo puede leer fuerte y claro? Rosana. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero fíjense esta traducción que utilizó, esto lo hemos estudiado aquí, manuscritos más antiguos que Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina. Miren cómo dice, presten atención. A Dios nadie lo ha visto nunca, punto y coma, el Hijo único, que es Dios, con mayúscula, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. El Hijo único, que es Dios. No deja ningún lugar a dudas de que Jesucristo es Dios. Pero además no es este versículo solamente, sino todo el contexto bíblico. ¿Sí? A veces se puede llegar a discutir una traducción, un versículo, pero cuando el contexto lo demuestra, como la Trinidad, por ejemplo,
el hecho de que el Espíritu Santo es una persona de Dios. Eso está en toda la Biblia, en toda la palabra del Señor. Y lo vemos allí en el bautismo de Jesús, cuando Jesucristo, el Hijo, está en un cuerpo humano y está siendo bautizado por Juan el Bautista, y el Padre habla desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo, en forma de paloma, no es una paloma, en forma de paloma desciende sobre Jesucristo. Ahí usted tiene a los tres. Y siempre lo explicamos de esta forma, porque muchos dicen: pero ¿cómo? Si Dios es uno, ¿cómo puede ser tres? No, es uno, pero es tripartito, un ejad. Un ejad es una unidad compuesta, en hebreo, en el término hebreo. Y de esta forma es fácil entenderlo. Yo soy una persona, pero soy tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Así es como funciona la deidad, donde ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, ni el Padre es más importante que el otro, sino que los tres tienen funciones especiales, pero son iguales en importancia. ¿Sí, Joel? ¿La palabra Trinidad está en la Biblia? No está en la Biblia, la palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Está el concepto. Usamos mucho el concepto Santísima Trinidad. Bueno, nosotros usamos y entendemos el concepto por todo el contexto bíblico, lo que recién acabamos de hablar, ¿no? Por eso digo, la palabra Biblia tampoco está en la Biblia y le decimos Biblia. Viene de biblos. ¿Cómo? Claro. Por eso ahí hay un misterio glorioso que... Uy, no. Para después, hermana. Pues no voy a poder hablar después. Alguien me va a tener que sustituir. Un mate sí. Gracias, hermana. De todas formas. Nos tomamos 5 minutos. No, mentira. Hay un misterio glorioso que yo se los he compartido para que ustedes mediten sobre esto. La única persona de la Trinidad que experimentó estar en un cuerpo humano es Jesucristo. Por eso dice que el Padre le exaltó hasta lo sumo, ¿no? Pero hay otra pregunta. Jesucristo, cuando resucita, recibe un cuerpo glorificado, como dice en Filipenses capítulo 3, y que dice que nosotros vamos a tener ese cuerpo. En 1 Corintios 15, Pablo habla de la naturaleza terrenal y la naturaleza celestial. Habla de cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Este cuerpo fue hecho de la tierra, es un cuerpo terrenal y a la tierra va a volver un día, pero el cuerpo celestial está hecho de una naturaleza que el hombre no conoce, que es incorruptible. Pero Dios le ha asignado las mismas funciones, o casi todas las mismas funciones de este cuerpo. Jesucristo, cuando resucitó, ¿qué le dice a Tomás? Un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Quiere decir que es un cuerpo tangible, tiene estructura ósea. ¿Qué más hizo Jesús? Comió. ¿Sí? Para los que dicen en el cielo va a haber comida, se ve que sí. Así que tranquilos, no se preocupen por eso. Ahora, Jesús de repente, estaban los discípulos encerrados por temor a que los vengan a apresar a ellos también. Estaban con la puerta bien cerrada y Jesús, pum, se aparece en medio de ellos. Es un cuerpo que tiene todas las ventajas de un cuerpo físico, tangible, visible, y ninguna desventaja, porque es incorruptible esa naturaleza. Está hecho de un material celestial, pero tiene todas las ventajas de un espíritu. No tiene limitación de tiempo y espacio. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasó? Porque Jesús resucita con un cuerpo glorificado y con ese cuerpo los discípulos, ahí en el Monte de los Olivos, y más exactamente fue en el área de la aldea de Betania, Jesús asciende a los cielos y asciende con ese cuerpo. Jesús asciende con ese cuerpo. Para pensar, ¿será que Jesús está allá arriba con ese cuerpo? ¿Lo conserva? ¿Se deshizo de él? ¿Qué piensan ustedes?
Sí. Jesús está sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Él recibió un título que en la tierra el máximo era el sumo sacerdote, y él fue llamado el gran sumo sacerdote, el que está por encima de todo. Pero a su vez habita en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la conexión con nosotros. En el libro de Daniel hay un pasaje que nos muestra, porque nosotros siempre tenemos una perspectiva desde abajo, vemos cuando Jesús asciende y se va en una nube, y los ángeles le dicen a los discípulos que no se pongan tristes, que así como lo ven que se va, lo van a ver volver. Que dice Pablo a Tesalonicenses, mire, ahora estamos metiéndonos en el reino casi, pero bueno, es un anticipo. Dice que Él vendrá en las nubes y en el aire. Pero Daniel tiene una visión, ¿cómo explicarlo? Los profetas fueron llevados adelantados en el tiempo, más adelante, al futuro para nosotros, en el cielo hay eternidad, no hay tiempo, no hay línea de tiempo. Y Daniel ve a Jesucristo cuando es recibido arriba. Fíjense ustedes, siglos más adelante nos relatan cómo los discípulos lo ven irse a Jesús, pero Daniel lo ve antes, cuando Jesús está ascendiendo y es coronado y es glorificado en los cielos. Por eso le da esa posición que los hijos de Zebedeo le dicen a Jesús, queremos nosotros estar a la izquierda y a la derecha, queremos estar al lado tuyo. Querían una posición. Yo le digo, Señor, yo quiero estar ahí arriba, donde me quieras ubicar. Total, al Señor lo vamos a ver por toda la eternidad. Y Jesús está a la diestra del Padre, en la majestad de las alturas, pero no quiere decir que Él está ahí inamovible. Ahora el tema del cuerpo de Jesús. Les voy a dar mi opinión, esto no es doctrina. Yo cuando tengo una opinión es mi opinión, nada más. Yo creo que Jesús sigue teniendo ese cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cielo no entra nada corrupto ni corruptible, pero ese cuerpo es incorruptible, es el cuerpo con el cual nosotros vamos a pasar la eternidad en el cielo. ¿Qué nos hace pensar que Jesús se deshizo de ese cuerpo? Hay una palabra, hay misterios en la Biblia que a veces los leemos muy superficialmente, pero cuando Él le dice al Padre, me reservaste cuerpo, y uno lo puede pensar y tomar como decir, bueno, le asignó un cuerpo humano porque por obra del Espíritu Santo María quedó embarazada y tuvo un cuerpo como el nuestro. ¿Y no será que quiere decir algo más? Que es la única parte de la Trinidad que tiene un cuerpo físico, no terrenal, pero un cuerpo físico. Él va a servir y supongo que Él va a comer también con nosotros en la boda del Cordero, Apocalipsis capítulo 19. ¿Alguien piensa lo contrario? Lo puede decir, Alguno puede decir, mire, pastor, creo que no, por esto. Con toda libertad. Quería comentar más así un poquito, ¿no? Parece profundizar y extenderse el tema de los conceptos. Por ejemplo, el concepto de Trinidad. Sí. Son conceptos que en la historia se han, vamos a decir, se ha acordado, se han consensuado. Sí. ¿Sí? Se unieron todos los cristianos de diferentes ramas de lo que existían en ese momento, años 300, muchísimos años, ¿no? Primeros siglos. El primer siglo, tuvieron varios concilios, algunos concilios muy importantes que son como asambleas, ¿no? Donde se han juntado todos los cristianos, líderes, vamos a decir, del cristianismo, de la historia, de diferentes ramas, vamos a decir, y ahí han consensuado estos conceptos, por eso se utilizan. Claro. Es como para que el hombre, para que todos entendamos, porque esto de entender que Dios es tres en uno, como cantamos en el himno Santo, 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 esto de entender, es un concepto que a nosotros no nos cabe en la cabeza, es que es tres personas en uno, ¿no? Por ejemplo, entonces se han unido, eso se ha debatido mucho, se ha hablado mucho, se ha estudiado mucho, y se ha profundizado mucho en las escrituras,
por esos hombres, vamos a decir, líderes religiosos de la historia que se han unido del cristianismo para llegar a estos acuerdos. Claro. Como por ejemplo en la Reina Valera, que dice el Evangelio según San Juan, San Lucas, San Mateo. Sin embargo, no está del todo equivocado, porque todos hemos sido santificados por la sangre de Cristo, por la gracia. Entonces el Señor nos ve, lo que hablábamos el miércoles pasado, si no estuviéramos detrás de Jesucristo, detrás de la gracia, el Padre nos miraría y vería toda nuestra desnudez, todo nuestro pecado, nuestras fallas, pero nos ve a través de la óptica del Hijo, de Jesucristo, que cumplió la ley por nosotros, que no la podíamos cumplir, que pagó los pecados que nosotros no estábamos en condiciones de pagar, ni siquiera muriendo, porque no iba a servir nuestro sacrificio. Tenía que ser de alguien puro y santo. Entonces, al estar en la gracia, estamos detrás de Cristo, y el Padre, cuando nos va a mirar a nosotros, ve a Jesucristo. Así que Él nos ve como santos. No está mal. No está mal. No tenemos una aureola, una de esas luces que usan los youtubers ahora. No tenemos eso en la cabeza. Lo que tiene que demostrarle al mundo que hemos sido santificados por la sangre del Cordero es nuestra vida, nuestras acciones, nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar, ¿no es cierto? Que eso en la gracia sigue vigente, lo vamos a ver esta noche. Si bien no estamos bajo la ley, no quiere decir que ahora podemos hacer lo que queremos y tener una vida libertina. Total, lo que importa es el sacrificio de Cristo. Que justamente porque lo que importa es el sacrificio de Cristo, es que nosotros tenemos que valorarlo. Tenemos que valorarlo. Hay algunas corrientes teológicas distintas en el Evangelio. Por ejemplo, hay una corriente calvinista, de Calvino viene, que una vez salvo, siempre salvo. O sea, acepto a Cristo en mi corazón y después haga lo que haga, ya lo acepté a Cristo y soy salvo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y no estoy de acuerdo por la palabra, no por mi opinión. Ahora no es mi opinión, porque en Hebreos, y hoy lo vamos a leer, está la advertencia contra el que peca deliberadamente, y el argumento que tienen los que piensan que una vez salvo, siempre salvo, es de que la persona que se apartó y volvió al pecado en realidad nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Pero vamos a encontrar en Hebreos que habla de gente que gustó la justificación. Gente que fue salva. También encontramos dos ocasiones en la Biblia donde vemos el potencial de que seamos borrados del libro de la vida. Y si alguien es borrado del libro de la vida es porque estaba escrito, estaba inscripto allí. ¿Y quiénes están inscriptos? Los salvos. Cuando Moisés le dice al Señor, es un exabrupto de Moisés, y le dice, si no vas a perdonar a tu pueblo, entonces bórrame del libro de la vida. Y el Señor le dice, no, voy a borrar a los impíos, no te voy a borrar a vos. No puede el Señor borrar a uno por otro. El único sacrificio vicario lo hizo Jesucristo, ¿sí? Y después encontramos en Apocalipsis que al que agregue o quite de las palabras de la profecía, lo borraré del libro de la vida. Eso es irrefutable. Hay un potencial, hay una posibilidad de que alguien sea borrado del libro de la vida. Pero son cosas graves, ¿no es cierto? No. Porque errores y pecados, a ver, todos tenemos, seamos sinceros delante del Señor, pero no es nuestra vida un patrón de conducta de pecado. Es el que peca deliberadamente. Bueno, entonces vimos que la ley vino por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Esta dispensación gloriosa es la actual. Ahora estamos hablando de la dispensación actual, la de la gracia, que es conocida también como el tiempo de los gentiles. La que estamos viviendo y disfrutando gracias a Jesús. Amén. Ya vimos que gracia significa un regalo, un don no merecido, por eso la salvación es por gracia. Vamos a Tito. Después de 2 de Timoteo tenemos la carta de Tito. La carta a Tito, del apóstol Pablo. Capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 7. Tito capítulo 3. Los que están tomando nota, no se olviden de registrar las citas.
Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Fíjense que no es un parche, no es una careta religiosa, una verdadera regeneración, y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Somos salvos y somos herederos, y la palabra también dice que somos coherederos con Cristo. No lo merecíamos, pero por la gracia, justamente un regalo no merecido, el Padre nos puso a la misma altura del Hijo. Por eso cuando hablamos de que en el reino mesiánico, en el reino milenial, Él nos va a poner a reinar con Él, estamos hablando con base y fundamento, porque al Hijo le fueron dadas todas las naciones de la tierra. Uno se puede preguntar, ¿por qué directamente no pasamos al cielo y ya la tierra desaparece y se acabó? Es que Dios es legal y es justo. Y por el sacrificio que hizo Cristo, a Él le fueron dadas todas las naciones de la tierra. De manera que cuando Él venga, Él tiene que reinar en esta tierra 1000 años para luego continuar ya en los cielos por la eternidad. Pero Él tiene que reinar en esta tierra para que se cumpla que le fueron dadas las naciones de la tierra. Dios dice algo y Él lo cumple. Amén. Sabemos que no fue cuando vino Cristo y murió a los 33 años aproximadamente. ¿Y cómo sabemos? Porque Él se lo dijo a Pilato. Le dijo, mi reino no es de este mundo. Es más, Jesús dijo que en este momento, en este tiempo, el que reina sobre el sistema del mundo es el diablo. Por eso la maldad que hay. Por eso el crimen, el abuso, las guerras y todas las penurias que el ser humano vive y genera a otros, ¿no? Las injusticias. Porque el sistema de este mundo está gobernado por Satanás. Momentáneamente, hasta que venga el reino milenial y de un plumazo lo saque, ¿no? Bien, Romanos capítulo 3. Seguimos con el apóstol Pablo, uno de los escritores más prolíficos del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3, versículos 21 hasta el 28. Dice así la palabra: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Lo que decíamos en la clase anterior. La ley no fue una etapa que, bueno, Dios dice, vamos a hacer esto, uy, falló. ¿Qué problema? Vamos con otra etapa. No, ya Dios tenía todo trazado. La ley era la que nos iba a llevar a Cristo, y la ley, en las figuras, ¿qué es lo que hemos aprendido aquí? Que todas las figuras de la ley, todos los tipos, eran una imagen de Cristo, proyectaban a Cristo. Dice que era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La ley proyectaba la sombra de Jesucristo. Así que la ley nos mostraba, también la ley y los profetas, nos mostraban a Jesucristo. Dice, la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? A todos los que creen. De hecho, no hay distinción. ¿Por qué tiene que aclarar esto Pablo? Porque los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos. Y hasta los apóstoles creyeron eso. Y hasta después de venido el Espíritu Santo, todavía algunos seguían creyendo eso. Pedro fue el más durito. Un gran hombre de Dios, tremendo. Ojalá fuéramos, aunque sea la mitad de lo que era Pedro, ¿no? Pero en ese aspecto
yo no sé si él era judío o vasco, perdónenme los vascos. Le costó entender y tuvo el Señor que mostrarle una visión para decirle: lo que yo santifico no lo llames inmundo, porque él tenía que ir a predicarle a un goín, tenía que ir a predicarle a un gentil. Gentiles son todas las naciones que no son Israel, incluidos nosotros. ¿Y cómo iba él a predicarle a un gentil si el Señor primero no le cambiaba la cabeza? Por eso dice que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar conforme a la renovación de nuestro entendimiento, se lo dice Pablo a los romanos. Él no iba a ir a predicarle a un gentil y a una casa llena de gentiles, hasta que el Señor le tuvo que romper ese esquema humano que él tenía, y él fue. Y el Señor derramó el Espíritu Santo, y ni siquiera habían sido bautizados en agua, eran gentiles, le tiró abajo todas las estructuras religiosas que tenía Pedro, ¿no? El Señor dijo: yo hago lo que quiero porque yo veo los corazones. Eso es lo que el Señor mira. No hay distinción, Pablo tiene que explicarlo. Y le está escribiendo a una iglesia gentil, pero que también había judíos. Recuerden que había judíos en Roma, había judíos en todos lados. Ya la dispersión había comenzado antes del año 70 y antes del 135 después de Cristo, cuando Adriano termina de echar a todos los judíos y este emperador le cambia el nombre a Judea y le pone Palestina. Por eso Palestina no existe, no está en la Biblia. Es un cambio de nombre. Yo lo explico de esta forma para que lo entendamos todos. Es como las Islas Malvinas. Para nosotros son las Malvinas, son nuestra tierra, pero los ingleses le pusieron las Islas Falkland. ¿Y cómo le dice usted a las islas? ¿Falkland? Malvinas. Es lógico que el judío habla de su tierra como Israel, no Palestina. Que tampoco es un error el tema de que Palestina es por Filistea. Los filisteos que habitaban toda la región de la Franja de Gaza, Ecrón, Ashkelón, Ashdod, toda esa zona, los filisteos ni siquiera eran árabes, los filisteos eran de Creta, eran griegos, pueblos nómades. Estamos viendo un poquito de historia para entender las realidades. ¿Por qué Palestina es un invento? Palestina fue el nombre que le pone Adriano en honor al monte Palatino, donde están los foros, o donde estaban los foros romanos, que hoy están las ruinas de los foros romanos, por el monte Palatino, que está frente al Coliseo de Roma. Es un cambio de nombre. Entonces el judío dice: no, esto es Judea. Y además arqueológicamente, no solo la Biblia, está demostrado por la arqueología que ellos estaban ahí hace más de 3000 años. Eso es imborrable, no se puede negar, no se puede refutar, ¿no es cierto? Bueno, en fin, seguimos con la gracia. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Roma y le dice: no hay distinción. Y cuando dice no hay distinción, en esto entra no solo la nacionalidad, en esto entra color de piel, color de sangre, somos todos iguales. Nivel académico, lugar de nacimiento, nivel económico, no hay distinción. El pobre necesita de Dios, pero el rico también necesita de Dios. Porque si no es miserable, como dice ese dicho, ¿no? No está en la Biblia, pero es una realidad. Era tan pobre que solo tenía dinero, lo único que tenía. También necesita de Dios. Y usted dirá: yo también necesito dinero. Bueno, todo el mundo lo necesita, ¿no? Ahora, menos mal que en el sistema del reino de los cielos no hay moneda de cambio. Todo está provisto por el Señor. Por eso ya esa palabra profética de Abraham en el monte trasciende a la eternidad. En el monte de Jehová será provisto. Eso sigue. Jehová Jireh, el Jehová proveedor. Amén. Ese es nuestro Dios, que nos provee en lo espiritual. También es un Dios de milagros, provisión física, pero también lo económico. El Señor dice que sabe que tenemos necesidad de estas cosas mientras estemos en la tierra. De hecho, el ministerio de Jesús se sostuvo con dinero. Él multiplicó los panes y los peces en 2 oportunidades. Él le hizo meter la mano a Pedro en la boca de un pez para encontrar
una unidad monetaria que se llamaba estatero, un estatero, pero lo hizo una vez. No es que Jesús andaba haciendo aparecer monedas de oro todo el tiempo, o panes y peces. Traigan piedras que las convierto en pan. No. Él tuvo una vida donde caminando sobre esta tierra tuvo que enfrentar los mismos desafíos que nosotros. No hay distinción. Miren, llegó la palabra del Señor y la salvación aquí al cono sur, y yo siempre le doy gloria a Dios porque cuando Jesús lo manda a su discípulo dice hasta lo último de la tierra. Acá estamos nosotros. Aquí estamos nosotros disputándonos lo último de la tierra con Chile. No importa, que un metro más, que un metro menos. No hay problema, estamos en el sur, en lo último de la tierra. Gloria a Dios por eso, ¿no? Pero por su gracia, dice el versículo 24, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. No tiene precio la gracia. Todo lo que nosotros sembramos en la obra es por amor y por gratitud, no es para pagar nada. Cuando a usted alguien le diga, mira, querés un milagro y te da un sobre y te dice, tenés que poner tanto, salga huyendo de ahí. Porque no se puede vender la gracia del Señor. Si no la vendió el dueño, menos el ser humano. No se le puede poner cifra, no se puede poner un número a la gracia del Señor. Todo lo que hacemos es por gratitud, pero no tiene precio. Si la tuviéramos que pagar, ninguno la podríamos pagar. Ni George Soros, ni Elon Musk, ni Bill Gates, ni los grandes multimillonarios le alcanzaría el dinero. De hecho, en el día del juicio la palabra dice, ni tu plata ni tu oro te van a servir. Así que dice que fuimos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios, dice el Padre, lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. ¿Qué es lo que predicaron los apóstoles? Habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Esa es la entrada. Arrepentimiento y perdón de pecado. No es que me gusta la iglesia o me gusta, es buena gente, es un lindo círculo social. Todo eso está bueno, pero eso no salva. Es la fe en la sangre de Cristo. ¿Y cómo demuestro que realmente tengo fe en la sangre de Cristo? Me pregunto, ¿para qué la necesito? Si yo me creo que estoy bien, medianamente soy buena persona, ¿y para qué? Y no hay salvación, por más que me guste todo lo que implique juntarnos y demás, no hay salvación. Ahora, cuando yo reconozco soy pecador, sí, para los hombres puedo llegar a ser más o menos una buena persona, pero no son los hombres que me están midiendo, es el estándar de la justicia de Dios que es tan alto, tan perfecto, que el mejor hombre de toda la tierra no lo llena. Ahí necesito la gracia. Tengo una escalera de 3 peldaños para llegar a un 5.º piso, no llego ni ahí. Necesito que alguien me mande el ascensor. Y eso es la gracia. Cuando empiezo a mirar la justicia de Dios, me veo tan sucio, tan incompetente, que ahí es donde necesito su sangre. Y el Señor me ofrece el perdón de pecados gratuitamente. Entonces yo tengo fe en que lo que el Señor me está diciendo es verdad. El Señor me dice, te perdono, y yo le creo. Ahí estoy entrando. Es eso. Eso es la gracia. Yo no llegaba, pero me mandaron el ascensor. Lo que yo no podía subir, el Señor descendió hasta mí. Por eso Él descendió hacia nosotros. Siendo rico se hizo pobre. ¿Usted cree que ahí hablaba de dinero? ¿Qué dinero? ¿Qué unidad monetaria usan en el cielo? En el cielo no hay dinero. No es que el Señor tenía unas frondosas cuentas bancarias y las dejó para venir a la tierra y guiar a 12 hombres. No. Siendo Dios se hizo hombre. Dejó voluntariamente los atributos de Dios. Esto tenemos que entenderlo. A veces cuesta, por eso la teología es importante para no cometer errores. Jesucristo en la tierra no era omnipresente, omnisciente y omnipotente.
porque perdió los atributos, no, los dejó voluntariamente. Si Jesús hubiera sido omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él no tenía que pasarse las madrugadas orando y pidiendo la guía del Padre. Él no necesitaba que el Espíritu Santo habite en Él si Él es parte de la deidad, que habite en su cuerpo. Porque Él voluntariamente dejó esos atributos. Por eso Jesús en el cuerpo humano no se transportaba de Judea a Samaria en un chasquido de dedos, tenía que caminar. ¿Cómo es que tenía revelación de lo que había en el corazón de los hombres? Porque tenía discernimiento de espíritu, lo mismo que nosotros podemos tener si buscamos a Dios como Él lo buscaba. ¿Se entiende? Pero Él tenía frío, tenía hambre, tenía calor, tenía que moverse, tenía que pagar impuestos. Por eso es que Cristo dijo, lo que yo hice ustedes pueden hacer y cosas mayores. Y cosas mayores. Y de hecho han sucedido en la historia cosas mayores de las que Cristo hizo. Han sucedido cosas mayores. Han sucedido milagros colectivos en multitudes que Jesús no llegó a predicarle. Por cuestiones de población mundial, por cuestiones de falta de tecnología en el sonido como hoy tenemos. Ha habido predicadores, Reinhard Bonnke, un alemán, ha habido predicadores que en África le han predicado a una audiencia de 2 millones de personas, 3 millones de personas. Jesús nunca llegó a eso. Y han recibido milagros de esos 2, 3 millones, póngale, no sé, un 10%, 300.000 personas. Nunca Jesús alcanzó a tantos de una sola vez. Y se salvaron centenares de miles de personas que entregaron su corazón a Jesús. Jesús nunca ganó tantas almas juntas. Por eso Jesús dijo, cosas mayores van a ser. Y muchas otras cosas más que han sucedido. Hoy tenemos herramientas y medios que Jesús no los tenía. Él predicaba desde abajo y la gente estaba en la ladera del monte porque la brisa que corría por la tarde llevaba el audio de la voz de Jesús y el eco hacía que tanta gente pudiera escucharlo. No tenía equipos de sonido. Él cuando multiplicó los panes y los peces, podemos sacar un cálculo, dice que eran ¿cuántos? 5.000, sin contar niños y mujeres. ¿Qué se consideraban niños? 20 años para abajo. Eso se consideraba niños. 20 años para arriba, edad militar. O sea, pasaban de ser niños a ir a la guerra. Era así. ¿Cuántos serían entonces? Mujeres, hijos. No eran de tener un hijo o dos, eran de tener muchos. Había más de 20.000 personas ahí. ¿Cómo le llegaba a predicar a 20.000 personas? Utilizando, y voy a hacer comillas, la tecnología de la naturaleza. Pero hoy, hombres de Dios se han parado frente a millones de personas, ¿no? Por eso tenemos que confiar. Jesucristo dijo, cosas mayores que las que yo hice. Pero refiriéndose, yo le expliqué una vez esto y espero no sea malinterpretado. Nosotros podemos hacer cosas mayores que las que hizo Jesús en su ministerio terrenal. Nunca podemos hacer cosas mayores a las que Dios hace. ¿Se entiende la diferencia? Dios sigue creando galaxias. A lo que Dios hace, nunca el hombre, por ungido que sea, va a llegar al nivel de Dios, jamás. Pero sí a lo que Cristo hizo en su ministerio terrenal. Aprendamos a separar y a entender. Todo lo que Jesús hizo, es más, hizo cosas que no están registradas. Juan lo dijo, si hubiera que registrar todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros del mundo, teniendo en cuenta físicamente lo que eran los libros de esa época, donde de repente, no sé, el libro de Génesis podía ser un rollo inmenso así, ¿no? No había el formato de códice, el papel celulosa como hay ahora. Tenemos que ubicarnos en el tiempo. Bien, seguimos leyendo. Hay cómo se desprenden muchas cosas, ¿no? de la gracia. El 26 dice, lo hizo
para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Es eso, fe en Jesús. Fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Quién puede decir, yo soy salvo porque soy el más bueno de todos? ¿Se imaginan a Moisés diciendo yo soy el más manso de toda la tierra? Pero Moisés no llegó a ser el más manso de toda la tierra. No lo era. Moisés vio a un egipcio maltratando a un hebreo y lo pasó para el otro mundo. Y después vio a 2 hebreos peleando y casi que a otro también pasa. Y ahí le dijeron, él pensó que nadie se había enterado de ese crimen. Y uno de ellos le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar como hiciste con el egipcio? Ahí se dio cuenta que se habían enterado y huyó, ¿no? Dios trató con él, estuvo en el desierto 40 años. Fíjense, el número 40 es simbólico cuando estudiamos los números en la Biblia, ¿no? 40 años. Dios trató con él. Después le da un pueblo para que guíe, que mamita querida, había que aguantarlos. La paciencia que tuvo que desarrollar y lo hicieron enojar a Moisés. Pero la Biblia testifica que él era el hombre más manso de toda la tierra y Moisés diciendo yo entro primero al cielo porque soy el más manso de toda la tierra. No, ni primero al cielo ni a Canaán lo dejó entrar el Señor, porque en un arranque de furia él golpea la peña cuando Dios le dijo háblale a la roca. Y uno dice, por esa pavada el Señor le impidió entrar a la tierra prometida. Es que había todo un significado. La roca es Cristo, la peña de Oreb. La primera vez, ustedes noten esta diferencia, por eso hay que leer la Biblia con comprensión de texto y sobre todo con la guía del Espíritu Santo. La primera vez, Dios le dice golpea la roca y él golpea la roca y fluye agua, pero la segunda vez él le dice háblale a la roca. Y él golpea, enojado. Y el agua fluye, Dios cumple con el milagro. Pero le dice a él y a Aarón, ustedes no me glorificaron delante del pueblo. Y ahí me viene un texto a la memoria, cómo la palabra está conectada. Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira no obramos en la justicia de Dios. El Señor nos ayude, ¿no? Nos tenemos que autocontrolar. Sí. Uno de los hombres de Dios en la antigüedad se enfureció cuando vio al pueblo de Israel en la idolatría y demás, pero dice, después de haber meditado, hablé con ellos. Él no fue en la bronca a hablarle porque iba a hacer algo o iba a decir cosas que no correspondían. Pablo, ¿se acuerdan cuando llega a Atenas? ¿Qué ve? Eran todos re idólatras. Había dioses y diosas y diosesitos y por las dudas, por si se olvidaban de alguien, tenían un altar que decía al Dios no conocido, para que si no conocían a algún Dios no se enoje con ellos. Y Pablo dice la palabra que él se enardeció en el espíritu. Pero él no fue con esa bronca a hablarle a la gente, pero son una manga de hipócritas y de paganos y que esto que el otro. Él habrá orado, contó hasta 30, qué sé yo. Pero cuando Pablo se dirige al pueblo, él no va enardecido y él le dice con mucha diplomacia, esa es la palabra, vieron que la Biblia habla palabras de sabiduría, no de ser caretas, porque en el fondo, más allá de la bronca de Pablo, Pablo amaba las almas y él quería que todos se salvaran. Y él va con palabras de sabiduría. Dice, observo que son muy creyentes, son muy devotos. Y observé que tienen un altar que dice al Dios no conocido. De ese Dios yo les vengo a hablar. Qué sabiduría, ¿no? Y cuando les habló de uno de los altares que ellos tenían, ahí la gente, a ver, ¿qué tiene para decirnos? Porque dice que los atenienses y todos los allí residentes no se interesaban en otra cosa que, no sé, escuchar algo nuevo. Una vez hablé del espíritu de los atenienses. Y cuando él le habla de Cristo y le habla de la resurrección de los muertos y le habla de la salvación y de la gracia,
Algunos dicen, bueno, ya te escucharemos en otra oportunidad, pero hubo un grupo que abrió su corazón, el Espíritu Santo tocó vidas ahí y empezaron a seguirlo a Pablo. Y en realidad empezaron a seguir a Cristo, ¿no? Ahora, si él hubiera entrado en la ira, quizá lo hubieran apedreado, quizá le hubieran dicho, este loco, gritón, cabrón, que se quede gritando solo, yo me voy. Y se iban todos. Ayúdanos, Señor, a tener palabra de sabiduría en el momento justo. Así que no hay jactancia, queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia a la ley? No, dice el versículo 27, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Gloria al Señor. Filipenses 3:9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice, y encontrarme unido a Él, dice el apóstol Pablo, unido a Jesucristo. No quiero mi propia justicia que procede de la ley. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Pablo era judío de judíos, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, instruido con el mejor maestro que había en la época, a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día, cumplía todas las fiestas judías, con las lunas nuevas, los días de reposo, con la comida kosher. O sea, él podía decir, yo estoy justificado por cumplir la ley. Pero Pablo llega a entender que la ley no llena el corazón, no le da sentido a la vida como el sentido que nosotros encontramos en Jesús. La ley cumplió su etapa, pero ahora vino Cristo. La ley, como decíamos el miércoles pasado, es el espejo, pero Jesús es el jabón de lavadores. No soy limpio si no es por la sangre de Cristo, no por la ley. La ley lo que hace es mostrarme la condición. Entonces Pablo dice, todo esto no me sirve, lo tengo por basura. Estaba hablando de cosas buenas, pero lo tengo por basura con tal de ganar y conocer a Cristo. Dice, quiero encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Basada en la fe. La gracia de Dios es el camino que Él provee para que nos acerquemos más a Él cada día. Alguien puede leer este versículo muy conocido, Hebreos 4:16, la invitación que el Señor nos hace, que el Padre nos hace. Hebreos 4:16. El que lo tiene lo puede leer. ¿Lo tenés? Adelante. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, amén. ¿Quién nos invita? El Padre nos invita. Vamos a acercarnos, vengan, acérquense al trono de la gracia. Poníamos el ejemplo del libro de Esther el miércoles pasado. El cetro extendido está constantemente. La diferencia nuestra con Esther es que Esther entró con miedo. Ella sabía que había un solo salvoconducto para guardar su vida, era que el rey extendiera el cetro, porque nadie podía entrar sin el permiso del rey. Y el que se atrevía a entrar en la sala donde estaba el trono sin el permiso, sin que el rey lo hubiera llamado, moría, salvo que al rey le cayera en gracia y él extendía el cetro, entonces esa persona vivía. Y Esther entra con miedo, pero se juega porque todo su pueblo va a ser exterminado y ella también. Se iba a descubrir que ella era hebrea. Su tío Mardoqueo se lo dijo, no creas que por estar en el palacio te vas a salvar. Y ahí hay un mensaje también, ¿no? No hay dónde escondernos, solo en Cristo. Pero cuando ella entra y se va acercando, y yo decía el miércoles pasado, hay una película que lo grafica tan bien, está toda la guardia real y está toda la corte, y cuando ven esa mujer, que era la reina, pero no tenía el llamado del rey, acercarse al trono,
todos empiezan a desenfundar su espada para ejecutarla. Pero cuando ven que el rey extiende el cetro, todos guardan la espada y se quedan en el molde. Y es la imagen nuestra entrando a la presencia del Señor, ¿no? La diferencia nuestra con Esther es que nosotros fuimos llamados al trono de la gracia. Nosotros tenemos un llamado y sabemos que en cualquier momento el cetro de la gracia está extendido sobre nosotros. Le caímos en gracia al Señor, no por ser buenos, éramos sus enemigos cuando Él murió por nosotros, pero por el precio que Cristo pagó y fue acepto delante del Padre, el Padre dijo: estoy conforme, satisfecho con este sacrificio, así que todo el que venga en tu nombre, todo el que venga con el ticket de la entrada que vos le diste, yo lo recibo. Por eso dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. A cualquiera que va a los pies de Jesús, Él no le echa fuera. Ah, pero mirá que tu pasado no le importa al Señor. El pasado no ata tu presente. Y que nunca a un cristiano el pasado le sea un lastre que no le permita avanzar. Porque en Cristo dice: somos nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, he aquí, algunas o casi todas, no. Dice: todas son hechas nuevas. Yo le daría un aplauso al Señor, yo que usted. Gloria a Dios. Todas las cosas son nuevas. Gloria al Señor. Así que el que quiere tiene esta invitación. En la ley, ahí tenemos una gran diferencia. En el tiempo de la ley, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, 2 veces ese día, porque eran 2 veces, ingresaba al lugar santísimo. Con la sangre del sacrificio de los animalitos que representaba la sangre de Cristo que un día se iba a derramar, pero él tenía que presentar por sus pecados, su familia, y después presentar un sacrificio por el pueblo, y con esa sangre también tenía que santificar todos los elementos del tabernáculo, y entraba medio con miedo, porque si no estaba bien delante de Dios, ¡pum!, caía fulminado. Dicen que uno de los elementos que tenía la vestidura sacerdotal que usaba para entrar al lugar santísimo, que no era la misma que usaba para ministrar, ese es otro tema, ¿no? Era una soga, cosa que si él caía fulminado en el lugar santísimo, nadie podía entrar ahí, y desde afuera lo tenían que sacar al cuerpo. Así que cada vez que el sumo sacerdote, ese día que es el día de Yom Kippur, el día de la expiación, cuando salía al pueblo, el pueblo respiraba y decía: el sacrificio fue acepto. Pero Cristo entró una vez y para siempre, no con sangre de animales, de machos cabríos, entró con su propia sangre allí al altar del cielo, y no fue por los pecados de él, sino por los nuestros, y el sacrificio fue aceptado, de manera que hoy a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes. Ya usted no necesita que alguien una vez al año lleve una ofrenda por usted. Usted no puede orar, usted no puede hablar con Dios, sino que hoy a todos, sin distinción, el Señor nos dice: vengan, acérquense, vengan al lugar santísimo. ¿Cómo se llega al lugar santísimo? Estudiamos en el tabernáculo, ¿no? El estudio del tabernáculo. El altar de oro, que era el del incienso. ¿Qué simboliza? Oración y adoración. ¿Cómo me acerco al lugar santísimo? En adoración, en oración. Pero adoración no es solamente canciones con un ritmo lento. Eso es parte, es una expresión de la adoración, por supuesto, pero no es solo eso. Adoración es una vida de sacrificio delante del Señor. ¿Qué es lo que tengo que sacrificar? ¿Tengo que matar a alguien? No. Matar esas cosas que me alejan de Dios. Ese es el sacrificio que el Señor pide. El sacrificio de salvación ya lo hizo Él, no hace falta otro. Pero yo en mi vida tengo que matar cosas que me alejan de Dios. Fíjese que la primera vez, quiero que preste atención a esto, la primera vez que la Biblia habla de adoración, o por lo menos que habla una persona y está hablando de que va a ir a adorar, lo hace Abraham cuando va a subir al monte Moriah con su hijito Isaac. ¿Qué le dice a sus servidores que lo acompañaron hasta ahí? Subiremos
adoraremos y volveremos. ¿Qué iba a un concierto de Miel San Marcos? No, está todo bien con Miel San Marcos, no estoy criticando. Eso es parte también, es lindo, nos gozamos en la música que alaba y adora al Señor. Pero digo, él no iba a un concierto, no iba a un culto. A la gente que le pesa venir a la iglesia, oh, tengo culto de nuevo. Digo, ¿cómo sería si el Señor le dice, subí al monte a hacer un sacrificio? Por favor, menos mal que ya lo hizo Cristo, si no, no se salvaría casi nadie. Es un deleite venir a la casa del Señor. Pero él no iba a agarrar un instrumento que tengo que tocar y me toca a mí. No. Tenía que ir con todo el dolor del alma a matar a su hijo. Él creía eso, ¿no? Ya esto lo hemos estudiado. Nunca Dios pide sacrificios humanos. Jamás. No pidió antes, ni ahora, ni en el futuro. Jamás. Son los del otro bando los que hacen esas cosas. Era la prueba de fuego a la fe. Y obviamente cuando él fue a bajar el cuchillo, el Señor le dijo, no toques a tu hijo, no. Ya está, ya vi. Y no es que el Señor no sabía, pero es que Abraham tenía que pasar por eso. Y ahí el Señor le da promesas y lo bendice, y ahí él habla proféticamente y dice, en el monte de Jehová será provisto, maravilloso. Pero él no iba a tocar la música ni a escuchar. Pero él dijo, subiremos, adoraremos y volveremos. Adoración no es solo música, es una vida entregada al Señor. Y esa es la forma de llegar al trono de la gracia. Ya no lo hace el sumo sacerdote, ya no es que solamente, la iglesia necesita pastores, por eso Dios levantó, eso está en Efesios, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo levantó pastores, profetas, apóstoles, maestros de la palabra, evangelistas. El Espíritu Santo levantó para este tiempo. Es necesaria la iglesia ser guiada por un pastor, pero ya no es como antes que usted no puede orar. Si no voy yo y oro por usted. La oración de los siervos de Dios es muy importante, pero usted también tiene que orar. Porque el Señor lo escucha. El Señor nos ha dado este ministerio de poder impartir la palabra, pero usted en su casa tiene que abrir la Biblia. Ya no es el Antiguo Testamento donde los levitas proclamaban la ley de Dios, ahora usted la tiene en su casa y usted tiene la libertad, y hay que aprovecharlo porque es glorioso, de poder meterse en la palabra. Y sabe que el creyente que busca a Dios, que ora, que lee la palabra en su casa, cuando viene al culto, y de repente tiene la experiencia de decir, pastor, yo estuve leyendo eso que usted predicó hoy, y porque está en comunión con Dios, ya el Señor le está hablando. No es que usted viene nulo y seco, y si no está el sumo sacerdote acá no pasa nada. Gloria a Dios por esto, ¿no? Usted viene ya preparado, alimentado, y el Señor le habla. ¿Y qué le decía Pablo a Timoteo? De lo que te estoy diciendo, el Señor te sigue añadiendo más todavía. No sé si la hermana quería preguntar algo. Exacto. Por eso él dijo, ustedes son reyes y sacerdotes. ¿Qué es lo que la intención que Dios tenía con el pueblo de Israel, que ya lo vimos, que como el pueblo de Israel falló? Entonces el Señor dice, ahora no va a ser una nación, todo el mundo, yo me voy a hacer de reyes y sacerdotes en todo el mundo. Mire la investidura que el Señor nos ha dado, lo cual implica una gran responsabilidad también, ¿no? Porque también si el Señor nos da un privilegio y no lo usamos, se nos va a tomar cuenta de eso, como el que enterró el talento. Bien, en esta actual dispensación del favor de Dios, Él derrama su gracia por los únicos méritos de su Hijo Jesucristo al hombre, sea judío o gentil. Ya no le exige la obediencia a la ley mosaica, sino que le ofrece el perdón y la reconciliación con Él mismo al recibir a Jesucristo y creer en su nombre. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Volvemos a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, mas a cuantos lo recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio potestad, dice la versión 60, de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Hay una frase que es errónea y que yo he escuchado, gracias, he escuchado a cristianos decirla. Por eso la Biblia nos saca del error. Nos hace hablar con propiedad. Todos somos hijos de Dios. No, es incorrecta, esa afirmación es incorrecta. Es como el universalismo, que es creer que todos cuando se mueren se van al cielo. Ese era el plan inicial, como Dios creó a Adán y Eva, pero después del pecado eso se perdió. La población mundial, la humanidad, la raza humana quedó reducida a creación de Dios. El ser humano sin Cristo no es hijo de Dios. Dios lo ama. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo entrañablemente, por eso sacrificó a su Hijo. Pero no son hijos de Dios todos. Pero a los que creen en Cristo, los que creen que el sacrificio de Cristo me dio salvación, nos da el Señor, usted imagínese un poder como el que hace un abogado, nos dio el poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir ser hechos? Que no éramos. Pero cuando Cristo dijo consumado es en la cruz del Calvario, dijo ya está el camino de retorno al Padre para el hombre, ya está listo. Todo el que quiere volver a su origen, todo el que quiere volver de dónde salió, nosotros salimos de Dios. Y hasta que el hombre no vuelve a Dios está incompleto. Sobrevive, respira, pero no tiene vida eterna. Jesús dijo, está el camino vivo y nuevo, el que fue abierto por su cuerpo. Ya está listo, puede volver el que quiera. Entonces el que vuelve por ese camino de la gracia al Padre, en el nombre de Jesucristo, el Padre le da la autoridad. Tú vuelves a ser lo que fueron en un principio Adán y Eva. Eres hecho hijo de Dios. Antes era un privilegio y tenía un costo enorme. Ser ciudadano romano es como hoy el ciudadano estadounidense en todo el mundo saca pecho que es ciudadano americano. En aquellos tiempos ser romano. Pablo nació en un territorio que tenía un tratado con Roma muy similar a lo que es Puerto Rico hoy con Estados Unidos. El que nace en Puerto Rico inmediatamente, naturalmente, tiene ciudadanía estadounidense. El que nacía en Tarso tenía ciudadanía romana. Y un funcionario una vez le dijo a Pablo, yo con mucho dinero, tuve que pagar mucho dinero para tener la ciudadanía romana, ¿tú la tienes? Pues él dijo, ¿cómo azotan a un ciudadano romano sin un juicio previo? Y se asustaron ahí todos, ¿no? La actual Turquía, sí. El área de Tarso, por eso Saulo de Tarso. Entonces, ser ciudadano romano tenía derechos, tenía privilegios y por supuesto obligaciones que otro no tenía. Ser hijo de Dios es un privilegio. No es una ficha de membresía en una iglesia, no es ser parte de una religión, es que soy hecho y eres hecho hijo, hija de Dios, si aceptaste a Cristo en tu corazón, si entendiste que necesitabas ser perdonado de tus pecados, si viste la justicia de Dios y te viste tan lejos, pero aceptaste el regalo de Cristo, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. No es como ese funcionario que dijo, por una gran suma pude tener la ciudadanía romana. Cristo pagó el precio. Por eso dice Pablo, gratuitamente tenemos salvación por su gracia, por su sangre, por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gratuitamente somos hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a todos los que creen. Ahora debemos saber que las consecuencias de rechazar la gracia, porque ahí está el tema, la gracia de Cristo es un regalo costoso. Alguno puede decir, sí, bueno, no fue tanto que Dios sacrificó a su Hijo porque resucitó al tercer día. Ajá.
Todo el castigo, toda la tortura psicológica, espiritual y física que Jesús soportó no se la quitó nadie. Yo siempre le planteo esto a usted. Que el Señor le diga o que alguien le diga a usted, mirá, toda la gente en la que vos volcaste tu confianza te va a traicionar. Hay uno que te va a entregar, el resto va a salir corriendo, hasta el que hoy te promete que iría hasta la muerte por ti, se va a acobardar y te va a negar. Te van a dejar solo. El respaldo más grande que tenés, que era el Padre, también te va a dejar solo. Te van a tener toda una noche y una madrugada escupiéndote, dándote trompadas, rajándote la frente con espinas. Te van a dar el castigo que daban los romanos con el flagrum, 40 azotes menos 1. El flagrum, como lo muestra la película La Pasión de Cristo, ese era el látigo que usaban, no era una lonja, tenía trozos de metal y de hueso en las puntas, y cuando eso pegaba, arrancaba. Te van a dejar la carne viva. Y así, sin comer, sin dormir, te van a llevar a una cruz. Y te van a romper los ligamentos, te van a clavar unos clavos en la mano y en los tobillos. La sangre se te va a poner pesada y para poder respirar vas a tener que apoyarte sobre los pies que están clavados en el madero y hacer una fuerza casi sobrehumana hacia arriba para poder respirar y poder decir las palabras que Cristo dijo en la cruz, que fueron audibles, por eso las registraron. Él tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para decir las palabras que dijo y para poder respirar hasta que el corazón no te dé más. Se van a burlar de vos todas las autoridades del pueblo. Van a decir, este que hizo tantos milagros y ahora no tiene poder para bajarse de la cruz. Hasta un ladrón va a tener el atrevimiento de decirte, a tanto salvó, ¿por qué no se salva? ¿Por qué no nos salvás a nosotros? Nos bajás de la cruz. Tenés que pasar todo eso. Y como si fuera poco, cuando tu alma se separe de tu cuerpo y tu cuerpo sea puesto en una tumba, vas a tener que descender a las profundidades y batallar contra el infierno mismo y liberar a todos los salvos que estaban allí en el seno de Abraham, en el Seol, y llevarlos para arriba. Y después de toda esa actividad espiritual, aun cuando el cuerpo de Cristo estuviera descansando en una tumba, vas a volver a esa tumba, pero ahora sí, con un cuerpo nuevo y glorificado. Si yo le digo todo eso a usted me va a decir, no hay problema si al tercer día resucita. ¿Alguien lo aceptaría así, tan livianamente? Yo creo que ni que me digan el segundo día o el primero resucitas. Porque todo ese castigo Jesús tuvo que pagar, y Jesús tuvo ese concepto que tuvo David. Por eso David también es figura de Cristo, cuando dijo, no ofreceré un sacrificio que no me cueste nada. A Jesús le costó cada alma. Cada uno de nosotros le costó hasta la última gota de sangre. Después resucitó al tercer día, pero lo que pasó lo tuvo que pasar. Eso no tuvo marcha atrás, no hubo una alternativa. No hubo una alternativa para que hoy muchos salgan diciendo que hay muchas alternativas. No hubo una alternativa para que hoy algunos predicadores y cantantes que se precian de cristianos digan que es todo lo mismo, Mahoma, Buda y quien fuere. Es lo mismo que Jesús y que todo lleva al mismo lugar. ¿Cómo se siente el Señor cuando escucha esas cosas, esas barbaridades? ¿Cómo se sentirá Él? Que todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo. Jesucristo es su nombre. Gloria a Dios. Por eso, también las consecuencias de rechazar la gracia de Cristo son nefastas. Son nefastas.
Muchos se preguntan, ¿cómo puede ser que una persona que fue una buena persona en esta vida, en la tierra, un buen padre de familia o madre, un buen trabajador, una persona que siempre pagó sus impuestos, pagó sus deudas, una persona ejemplar, por no aceptar a Cristo, se va al castigo eterno? Y muchos se plantean, y hay cristianos que se plantean eso, ¿cómo puede ser? Me suena tan injusto. Es que están basando su justicia delante de Dios, su propia justicia. Cuando yo digo soy tan bueno que no necesito de Cristo, estoy diciendo, Señor, el sacrificio que vos hiciste en la cruz y lo que yo hago en la tierra es lo mismo. Estoy a tu mismo nivel. Soy tan santo como tú. Soy tan grande como tú. Y es una terrible ofensa. Porque vuelvo al principio, el error más grande del hombre es que compara su justicia con la de otros hombres, pero no mira a la justicia perfecta de Dios. Sabe que la justicia de Dios es una pésima noticia para la humanidad. La justicia de Dios nos condena, pero la gracia del Señor nos redime. Por eso evangelio no es el nombre de una religión, quiere decir buenas noticias. La mala es que delante de Dios estábamos todos perdidos, pero la buena es que Cristo pagó el precio y el mismo Padre fue el que hizo la conexión para que la humanidad pudiera volver a Él. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Claro que tenemos que ser buenas personas. Tampoco es echarnos en la retranca de la gracia, decir, bueno, la gracia cubre todo, Cristo hizo todo, yo soy un desgraciado. Y sí, es un desgraciado, cayó de la gracia. No. Sí. Entiendo a lo que vas. Sí mismo es una tontería. Que decir una vez salvo, siempre salvo. Si yo me alejo de cambio, claro, me estoy saliendo. Es que ahí está el problema. Lo sé. No sé si vamos a llegar a leerlo esta noche, pero la palabra del Señor dice que habiendo conocido, eso es lo más grave. Es lo más grave. Somos doblemente responsables habiendo conocido. Y aparte de la gracia, no somos salvos por obras, pero la gracia genera obras. Pero la genera no como la ley que era una obligación, la genera como fruto. Como fruto. Vamos a hablar de familias normales, padres normales, ¿no? Porque hoy en día hay de todo en el mundo. Pero ¿a qué padre, a qué madre se le ocurriría hacerle un daño a su hijo, a su hija, un daño irreversible, maltratarlo? Hablando de los que tenemos afecto natural, ¿no? Porque hablamos ayer del carácter de los hombres en los últimos tiempos, sin afecto natural. Pero lo natural y lo normal, ¿quién va a querer? ¿A quién se le va a ocurrir? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué pensás para tus hijos? El bien, que estudien, que les vaya bien, que sean servidores del Señor, que disfruten de la relación con Cristo que nosotros tenemos, que todo lo mejor. Y si los ves bien a tus hijos, no podés envidiar a un hijo tuyo. Que le vaya mejor que a mí. Me voy a gozar, me voy a alegrar. Ahora, para sentir eso, ¿tengo que hacer un esfuerzo? Es natural. Es natural. Los que somos padres aquí piense, le va bien o hacerle un bien a tus hijos, es un esfuerzo terrible. Ay, yo tenía ganas de matarlo, pero no, le voy a hacer el bien. No, te sale natural. Y eso es lo que Jesús enseñó, que en el amor se cumple toda la ley. No hace falta el esfuerzo. Y eso es lo que hace la gracia. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿qué se mete en nosotros? La personalidad y el carácter de Cristo. Ahí entendemos cuando Cristo le dijo a la gente, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no va a entrar en el reino. Y había muchos ahí que lo masticaban pero no lo digerían, no lo tragaban a Jesús. No, es necesario que yo esté adentro de ustedes, mi naturaleza en ustedes. Por eso dice, el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Es natural. La gracia genera buenas obras. Pero ya no tengo buenas obras para pagarle mi salvación al Señor. Las buenas obras es algo que afloran
El fruto del Espíritu Santo habla de fruto, y de la carne, que dice las obras de la carne. Por eso es verdad, el que dice una vez salvo, siempre salvo, y hago cualquiera, se tiene que dar cuenta, a ver, no estoy en Cristo. Conocí, pero dejé, lo cual es peor, ¿no? Que el Señor nos ayude. Hay gente que se ha alejado, pero que el Espíritu Santo los ha traído, y cuando estuvieron mal supieron a dónde volver, gloria a Dios. Taparse, ¿no? De la mochila esa. Sí, ya terminamos. Eso, digamos, es un engaño. Claro, es un engaño. ¿Sí? Es un engaño religioso. Sí. Y lamentablemente también esto tiene que ver con la apostasía y los mensajes que ya vamos a tocar. Yo creo que si el Señor nos guía después de esto, iglesia emergente, vamos a tocar ese tema. Vamos a ver cómo hay multitudes que están creyendo ser salvos. Es el peor engaño del siglo, ¿no? Creyendo ser cristianos y son salvos, están yendo pero al abismo. Y lamentablemente creyendo que son salvos. Eso es terrible. El tema de la justicia de Dios, me acuerdo, y con esto cierro, me acuerdo de un testimonio que por ahí alguno lo vio, de un ex integrante del ISIS. Mire que convertir un terrorista musulmán realmente tiene que ser la obra del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo es que él se entrega al Señor? Mire, los mismos judíos rechazan a Jesucristo como Mesías, ¿cuánto más un musulmán? Y estaba encarcelado, estaba en su celda, y él tiene una revelación como la que Pablo tuvo cuando Pablo lo ve a Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Le derrumba todos los esquemas religiosos a Pablo, ¿no? Y era la única forma, parece que no había otra, de que Pablo realmente creyera en Jesucristo. Saben que eso se está dando mucho en judíos en estos tiempos, y también en musulmanes, que el mismo Jesús se les está revelando. No les quedan dudas. Dios es poderoso y es real. Es tremendo. Y él ve a Jesucristo en la celda. Nadie le dijo que él era Jesús. Pero él, cuando cuenta su testimonio, dice, sin que nadie me diga nada, yo lo que pude ver y me transmitió Jesucristo es una santidad y una perfección inigualable que me hizo sentir a mí la peor basura del mundo. Dice, pero a su vez, su persona me transmitía una mirada de amor, aún siendo lo que yo era. Él había asesinado gente. Siendo lo que yo era, me transmitía una mirada de amor y de misericordia. Y la única palabra que él me dijo fue, yo te perdono. Eso a él lo partió, lo rompió. Toda la formación que él tenía, todo el odio con el que cargaba, en un instante la persona de Jesucristo lo pulverizó. Yo entiendo cuando Mateo está en la mesa de los impuestos y está con un montón de plata que se va a llevar a la casa, y Jesús pasa y lo único que le dice es, seguime. Tuvo que ver algo. Jesús le transmitió algo para que ese hombre que tenía, era uno de los pocos en Israel que tenían la vaca atada, porque la mayoría estaba en la pobreza. Solo unos pocos acomodados. Y que él deje todo para seguir a Jesús, sin que le dé un argumento, sin que le diga, mira, me tenés que seguir por esto, por aquello, por lo otro. Simplemente la mirada de Jesús, algo hizo en la vida de Mateo. Mateo inmediatamente deja todo y lo sigue. Y entiendo el testimonio de este hombre. Y yo digo, tenemos que orar para que el Espíritu Santo trate con la gente, que puedan ver la gloria y la santidad de Dios, porque es la única forma que el ser humano reconozca, no soy tan bueno como creía. De hecho, más bien todo lo contrario. Es la única manera. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. No, nosotros no vamos a convencer a nadie con nuestras herramientas humanas y mucho menos la psicología. El día que alguien se ponga a usar artilugios humanos para convertir vidas es cuando menos el Espíritu Santo va a obrar. El error más grande que hay. Por eso es que hay gente que
por ahí son brutos y no tienen formación y predican de una manera tan básica y sencilla y la gente se convierte. Porque es la obra del Espíritu Santo. Tenemos que orar así, ¿no? Que el Señor nos ayude. Sí ser los que llevamos, el Señor nos dio a nosotros el privilegio de transmitir la palabra, pero nunca vamos a ir a imponer ni a convertir a la fuerza, compartir la palabra. Y el Señor va a tocar vidas que van a ver a Jesús, que lo vean a Jesús. Que en el cartel el nombre más grande sea el nombre de Cristo. No el del profeta, el apóstol, el pastor, el nombre de Cristo. Que cuando la gente empiece a mirarnos, nos corramos y digamos, como dijo Juan el Bautista, Él es el que todos estaban esperando. A discípulos que Él tenía, le dijo, ya está, conmigo ya terminó su tiempo, vayan, ahí está, síganlo a Jesús. Ayúdanos, Señor. A todos nosotros el Señor nos ha dado el poder y nos ha dado la autoridad de poder proclamar su palabra con amor a la gente. Aunque haya cosas que nos enojan y nos dan bronca porque somos humanos, pero nunca vayamos en el enojo y en la bronca a predicar el Evangelio. Señor, ayúdanos a, en amor, poder transmitir la palabra. La gracia, lo que tenemos que predicar a la gente, todavía las puertas están abiertas, aprovechenla. Aprovechenla. Vamos a continuar todavía con... Yo sabía que esto en un miércoles no íbamos a poder desarrollarlo. El próximo miércoles, si Dios así nos permite, vamos a seguir leyendo. Es tan lindo este tema, ¿no? Nos sentimos tan amados por Dios, perdonados. Y el que mucho se le perdona, mucho ama. Eso nos enseñó el maestro, ¿no? Si nosotros creemos, bueno, yo no era tan malo, a mí es poquito lo que el Señor me tuvo que perdonar. Estamos medio pisando en falso, ¿no? Jesús nos enseñó, nos dio ejemplo cuando le dijeron, maestro bueno. ¿Usted cree que Jesús era bueno? ¿Y por qué Jesús les recriminó? Le dijo, no, a nadie llamen bueno. Nos estaba dejando ejemplo. Claro que él era bueno. Perfecto. Santo. Pero él dejó enseñanza. No era tan bueno yo. Muchas cosas el Señor, a un asesino que se arrepintió de verdad, el Señor le ha tenido que perdonar, atrocidades. Pero a mí hubo otras cosas, quizás nunca maté a nadie físicamente, pero hay muchas otras cosas. Y así a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Mucha gente se plantea y dice, ¿cómo Dios puede perdonar a alguien que le quitó la vida a otro? Pareciera injusto, ¿no? Y a quien me ha venido con esa pregunta, yo le dije, mira, velo de esta forma. Esa persona, si no tenía un encuentro con Cristo, iba a seguir haciendo lo que hacía. Y hoy muchos más estarían llorando la pérdida de un ser querido si no hubiera sido porque el Señor se le cruzó en el camino y lo transformó. ¿Qué preferís? Lo que hizo y el daño que causó no tiene marcha atrás. Pero el Señor libró de tantas cosas para adelante, ¿no? ¿Qué es mejor? Y sí, el Señor tiene poder para sanar a todos, pero a veces en su soberanía no sana a todos. Entonces no predico más de la sanidad. ¿Cómo no voy a predicar de la sanidad? Si había 20 y el Señor tenía pensado sanar a 15 o a 10, por los otros 10 yo voy a decir, no predico la sanidad. Lo voy a predicar para que Dios sane a esos 10, para que se despierte la fe y le puedan creer al Señor. Sí, hermana. En una situación familiar pasó que un primo conocía al Señor. No sé cuánto entregó el corazón al Señor. Sí. Pero iban en malos caminos. ¿Sí? Pues sus papás se separaron, todo una historia familiar. Él falleció por un problema financiero de sus cosas, ¿no? Que vengan a ver. Sí. Pero siempre amó al Señor. No sabemos cuándo entregó el corazón. Yo no quiero sacar de duda porque a veces ellos son padrinos. Y a veces yo
charlo con ellos, pero no sé cómo está su hijo, tan etcétera. Yo creo que tuvo muchos días en terapia. Sí, tuvo oportunidad de... Señor, siento eso, ¿no? Que los corazones de los padres siguen sufridos y engañados. Sí, Dios necesita un instante, ni siquiera un segundo, un instante para perdonar a una persona que por supuesto pagó las consecuencias de sus hechos, como el ladrón de la cruz. Jesús lo perdonó pero no lo bajó de la cruz. Pero hay personas que en el último instante antes de morir, y más yo creo, esto es una opinión mía, pero también es un hecho, ¿no? Que el que conoció al Señor, yo creo que en una situación así sabe lo que tiene que hacer. Ha habido un caso aquí en la ciudad, que yo lo conté alguna vez a la iglesia, de alguien que se suicidó y era hermano de un hermano de la iglesia, se ahorcó, y este muchacho, su hermano, quedó con esa angustia todo el tiempo, sabiendo que el que se suicida no es salvo, porque no tenemos derecho a quitar nuestra propia vida. Dios es el dueño, ¿no? Y él se quedó con eso de que su hermano se había ido sin la salvación y era la angustia que él tenía. Hasta que una vez vino un profeta de otro lugar, de los de verdad, que los hay, y le trajo una palabra sin saber lo que había pasado y sin conocerlo. Le dijo: tu hermano no murió instantáneamente, tuvo unos segundos y en esos segundos se arrepintió y está conmigo. El Señor le habló y le sacó esa angustia. ¿Cómo Dios es real, ¿no? Los padres de él no tienen la parte, no lo sienten, pero en la forma que siendo yo, sé que conoció el Señor. Yo creo que sí. Uno ejerce fe en esto también, ¿no? Uno ejerce fe. Pero es mejor vivir todo el resto de nuestra vida conociendo al Señor, ¿no? En esta tierra, ejerciendo esa fe, que creyendo que se fue a la perdición. Yo creo que una persona que conoció, lo repito, que conoció al Señor en un instante así, se arrepiente y pide perdón, sabe lo que tiene que hacer. Que el Señor transmita paz a esa familia y puedan ejercer fe también. Es muy privado del Señor el tema de la salvación. Él conoce los corazones. Sí, sí. Le invito a ponerse de pie, hermanos, mientras tanto. Hay que orar que el Señor les dé paz en sus corazones. Bueno, que el Señor destrabe y que puedan llegar. Que lleguen todos los que tengan que llegar, en el nombre de Jesús. Oramos al Señor. Señor, te adoramos en esta noche. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia con tanta gratitud por la gracia que tú nos has entregado, Señor, nos has regalado, como lo dice el significado de la palabra. Gracias por perdonar nuestros pecados y porque nos sigues perdonando. Señor, te adoramos en esta noche y te pedimos la obra de tu Espíritu Santo en aquellos que no te conocen, puedan conocerte a ti. Amamos las almas, Señor, y queremos que puedan vivir y experimentar esta comunión que nosotros tenemos contigo, la puedan tener ellos también. Que puedan entender que no importa cuán malos hayan sido, sino que hay perdón de pecados para aquel que se arrepiente. Toca con tu Espíritu Santo, Señor. Están todavía las puertas abiertas, como tú nos invitas a acercarnos confiadamente al trono de la gracia y para hallar el oportuno socorro, no solamente en cuanto a la salvación del alma, sino el socorro que necesitamos en esta vida, en tantas situaciones que se presentan y con las cuales tenemos que batallar, pero hay socorro a tus pies. Hay gracia, hay misericordia. Hay solución, aún para cosas que nosotros creemos que no, pero tú tienes el poder para revertir lo que el hombre no puede revertir, lo que la ciencia no puede revertir. Tú lo puedes hacer. Has manifestado tu poder y tu gloria tantas veces y lo vas a seguir haciendo. Tú prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y lo cumples, Señor. Bendice a este pueblo, bendícelo con toda clase de bendiciones, en lo espiritual, en lo físico, en lo material, en todo.
Bendice a los que están mirando por las redes sociales, los que escuchan por radio. Señor, bendícelos, tócalos con tu Espíritu Santo, con tu presencia, aún a la distancia. Enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de fortaleza, enviamos palabra de restauración, de salvación. La obra de tu Espíritu Santo, el único que puede convencer de pecados al hombre. Obra en las vidas, Señor, y úsanos a nosotros para que la gente pueda llegar a tus pies y pueda conocer este camino tan hermoso que nosotros conocemos, Señor. Bendice a tu pueblo. Guárdalos, Señor, al retirarse a sus hogares, tu protección esté con ellos y con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, al que es digno de alabanza y de adoración. Te alabamos, Señor, te glorificamos y nos gozamos en tu presencia. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén.